Hola, muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, por estar conectados y regalarnos estos minutitos simplemente para dar tiempo a que todos pudieran estar con nosotros desde el inicio de esta sesión. Me presento, mi nombre es Juan Pablo García, yo soy encargado de marketing y desarrollo de nuevos negocios para Grandstream en América Latina y nos acompaña en esta ocasión también el buen José Hernández, que es ingeniero de soporte también para la región de América Latina. Y bueno, José nos va a estar ayudando con todas las preguntas que tengan a lo largo de esta sesión. Como muy probablemente ya lo están viendo en sus pantallas, el día de hoy vamos a hablar sobre actualizaciones de firmware, ¿no? ¿Por qué son importantes? Entender un poquito todo el tema que está detrás de estas actualizaciones y también revisaremos cuáles son los diferentes métodos disponibles para actualizar firmware dentro de los equipos o el portafolio de Grandstream Networks para que ustedes sepan cuáles son las alternativas y pues bueno, puedan seleccionar la mejor opción de acuerdo a cada uno de sus proyectos y a los ambientes que ustedes tengan por ahí desplegados. Entonces, pues bueno, simplemente agradecerles nuevamente a todos. Por ahí vemos a personas de muchas partes de la región. Muchísimas gracias desde Ciudad de México, Bogotá, Honduras, Argentina, México nuevamente. Muchísimas gracias a todos de verdad por acompañarnos una semana más en estos webinars. Bueno, pues simplemente para dar inicio a la sesión, quisiera que me ayudaran a confirmar si están viendo en este momento la presentación de manera correcta y que no haya ningún problema de audio. Excelente, excelente. Muchísimas gracias a todos los que están confirmando a través del chat. Y bueno, como ya es costumbre, también saludamos a las personas que nos están viendo a través de las redes sociales, a través de nuestro live streaming en Facebook. Muchísimas gracias también por unirse a través de ese medio y también estaremos leyendo sus comentarios y respondiendo a sus preguntas, ya sea a través del mismo chat de la aplicación o, bueno, cuando demos el espacio al final de preguntas y respuestas, también estaremos leyendo las que tengamos por ahí. Muchísimas gracias a todos. Bueno, iniciemos con la presentación. Como les decía, vamos a revisar un poquito, como siempre intentamos hacerlo, dar un contexto sobre el tema del cual vamos a hablar y después pasar de lleno a las razones por las cuales es importante actualizar el firmware y, como les decía, revisar las diferentes alternativas que están disponibles para ustedes en el portafolio de Grandstream. Entonces, vamos primero a revisar rapidísimo cuál es la definición de firmware. Tal vez para todos aquellos que estemos pues relacionados al mundo de tecnología, obviamente a la venta, implementación de algún tipo de hardware, ¿no? Pues bueno, firmware es una palabra que seguramente han, además de escuchado, han utilizado en un sinfín de ocasiones, pero de pronto tal vez son de esas palabras o esos términos que tenemos una idea vaga, pero pues no conocemos el concepto formal, digamos, de lo que es el firmware en esta ocasión. Entonces, me gustaría que tal vez a través del chat y también para los amigos que están a través de Facebook, nos pudieran comentar qué creen ustedes que es el firmware en un par de líneas, ¿no? Simplemente para, pues, bueno, hacer ese intercambio de información y, bueno, como lo estamos haciendo desde la semana pasada, enriquecer pues los conocimientos y el material que tenemos en estas presentaciones. Entonces vamos a ver si alguien se anima a escribirnos alguna definición breve de qué es firmware o qué creemos que es el firmware, ¿vale? Por ahí nos ponen, es lo que nos permite es comunicarnos con nuestro equipo de cómputo servidor. Sí, por ahí va también. Vendría siendo el sistema operativo de un equipo. Digamos, eso se queda en medio vago, mi estimado Hugo. Digo, el sistema operativo es una cosa y el firmware
puede ser otra, pero son definitivamente conceptos parecidos. ¿Qué más nos dicen por ahí? Conjunto de instrucciones para operaciones básicas y o esenciales de un dispositivo. Muchísimas gracias, Karim. Sí, esa definición definitivamente se acerca bastante a la que traemos aquí en la lámina. Los drivers más actuales para el mejor funcionamiento. Digamos, los drivers también son algún otro tipo o pieza de software que definitivamente también nos ayudan a estar conviviendo con el hardware, ¿no? Pero no necesariamente es el firmware. El software que hace que el equipo funcione de cierta manera, sí, correcto. Parte del sistema operativo que contiene todas las funciones del dispositivo, mejoras y actualizaciones, instrucciones de un programa informático. Por aquí en Facebook nos dicen, es un programa informático que establece la lógica de más bajo nivel. Exactamente, esa es justamente la definición que estábamos buscando, ¿no? Y la estamos viendo en este preciso momento en pantalla. El firmware es un programa informático que establece la lógica de más bajo nivel que controla los circuitos electrónicos de un dispositivo. Entonces, digamos, esa es como la base, ¿no? Y por eso, al momento de la introducción les decía, bueno, para estar hablando de firmware, sin lugar a dudas, tenemos que estar hablando de un hardware, ¿no? Tenemos que estar hablando de algún componente electrónico, de algún dispositivo, equipo o sistema que, pues bueno, con el cual tengamos que interactuar, tenga que realizar ciertas funciones y pues haya componentes electrónicos que debamos de controlar, ¿no? Entonces, el firmware es esa pieza de software base que precisamente va a permitirnos interactuar con esos circuitos electrónicos de un dispositivo y que, pues bueno, nos va a permitir efectivamente darle uso y explotar todas las funcionalidades de esas diferentes piezas que conforman el equipo, ¿no? Es un software que está fuertemente integrado con la electrónica, es decir, no es algo que simplemente nos ayude a activar cierta función o parte gráfica de algo, sino que está total y absolutamente ligado con la electrónica del equipo, ¿no? Y es, pues bueno, tiene esa interacción directa con el hardware, siendo así el encargado de controlarlo para ejecutar correctamente las instrucciones externas. Entonces, digamos, el firmware es la base de cualquier dispositivo, ¿no? Es lo que nos permite hacer funcionar la electrónica y todos los elementos que están dentro o de los cuales se compone ese dispositivo para posteriormente, pues bueno, con algunas otras piezas de software y programación, poder sacarle mayor provecho a ese mismo dispositivo, ¿vale? Entonces, esa es la definición formal de lo que es el firmware. Les agradecemos muchísimo a todos los que estuvieron interactuando y definitivamente, como les decía, todas las definiciones que nos decían son súper valiosas, todas tienen, pues sin lugar a dudas, eran correctas, ¿no? Pero me resulta interesante que conozcamos como tal la definición concreta de estas palabras, porque, insisto, de pronto son términos que utilizamos todos el día a día, pero ya se dieron cuenta que, aunque podemos tener definiciones similares, no todos teníamos la misma, ¿no? Entonces, es interesante que, bueno, podamos todos estar de acuerdo y conocer exactamente con el punto y coma, ¿no? Que es lo que es el firmware en este caso. Entonces, pues bueno, ya conocemos cuál es la definición. Ok, ahora, ¿por qué debemos de actualizarlo? ¿No? Es bien curioso lo que pasa en el mundo de dispositivos que están orientados sobre todo a sistemas empresariales o a soluciones empresariales y de negocio, porque una de las principales ideas que nos encontramos cuando estamos con este tema de actualización de firmware es precisamente el título que tenemos en esta diapositiva, ¿no? Después lo actualizo, ahorita está funcionando bien, ahorita no me está dando problemas, entonces, pues, bueno, ¿qué afán tengo en este momento de actualizarlo? Mejor ni lo toco, ¿no? Entonces, esa es como una idea muy común que está rondando en la mente de absolutamente todos los que estamos, insisto, involucrados en este mundo de tecnología y sobre todo en la parte empresarial, pero pues no necesariamente es correcta, ¿no? Precisamente ahorita vamos a analizar por qué esas actualizaciones de firmware son tan importantes, por qué debemos de mantener nuestros equipos al día en medida de lo posible y bueno, a ver esa urgencia, ¿no? Y es muy curioso porque así como pasa en los dispositivos enfocados a los consumidores finales, ¿no? Como smartphones, tabletas, laptops, en fin,
cualquier dispositivo que nosotros estemos utilizando en la vida cotidiana, pero que sea un dispositivo B2C, ¿no? Es decir, un dispositivo que está enfocado hacia los consumidores finales, las actualizaciones de firmware en los dispositivos de comunicación empresarial es aún más importante y relevante, ¿no? Arreglos de fallas, nuevas mejoras y mejores, perdón, funcionalidades, y en general también mejoras de seguridad, que es uno de los puntos más relevantes e importantes del por qué debemos actualizar el firmware, sobre todo cuando estamos hablando de equipos empresariales, puesto que son equipos de los cuales depende normalmente la operación de un negocio, ¿no? Entonces, tal vez no le damos de pronto esa formalidad o esa... pues sí, esa importancia, ¿no? El hecho de decir, es que no solamente es por si añaden alguna funcionalidad o por si arreglaron algún bug menor, sino que muchas veces hay mejoras de seguridad en estos equipos y en esas nuevas versiones de firmware, y debemos de estar conscientes que si tenemos una versión de firmware de hace un año, 2 años, 3 años, porque eso llega a suceder, ¿no? La gente simplemente instala los equipos y como están funcionando relativamente bien, nunca más los vuelven a actualizar, pero puede que haya esos parches y esas actualizaciones que me ayuden todavía a mejorar muchas veces algunos de los huecos de seguridad. Y bueno, sabemos que la industria, pues sin lugar a dudas, se tiene que ir moviendo muy rápido alrededor de todo esto, porque no es un tema simplemente de que haya algún hueco en el momento en el que los equipos se implementan. Puede que los equipos sean totalmente seguros en ese momento, pero pues obviamente los atacantes y las tecnologías que ellos también utilizan para hacer los equipos vulnerables o los sistemas, pues también van evolucionando. Entonces, a la par tienen que ir evolucionando también el firmware de estos dispositivos que nos ayudan a protegerlos. Entonces, por eso es que es una de las razones por las cuales es muy importante mantener nuestro firmware actualizado, ¿no? Entonces, insisto, es muy curioso, ¿no? Como para el tema de los dispositivos enfocados a consumidor final, todos estamos pendientes de las actualizaciones y todos queremos tener la última versión del sistema operativo, del firmware, de la pieza de software que está controlando nuestros dispositivos. Todos queremos tener la última versión. ¿Por qué? Porque normalmente vienen nuevas funcionalidades, le cambiaron esta cosita, le cambiaron la interfase gráfica, efectivamente ellos anuncian alguna actualización en cuanto a seguridad y todos somos los primeros en descargar esa nueva actualización porque nuestros datos pueden estar comprometidos ahí. Pero cuando estamos hablando del punto de vista empresarial, siempre puede esperar, ¿no? Entonces, eso no es correcto, ¿no? Con la misma, con el mismo entusiasmo, ¿no? Con el cual estamos esperando las actualizaciones para nuestros dispositivos personales, con ese mismo ímpetu deberíamos de estar esperando o estar al pendiente de cuándo van a salir actualizaciones para mis dispositivos empresariales y los dispositivos de los cuales está dependiendo la red de comunicaciones de todo un negocio, ¿no? Entonces, pues como les decía, simplemente para arreglar o tener mejores funcionalidades y sobre todo para tener ese tema de actualizaciones de seguridad al día, ¿no? Entonces, me resulta muy curioso eso, ¿no? ¿Por qué cuando hablamos de un dispositivo de consumidor final, ¿no? Y cuando están, digamos, en juego, ¿no? Poniéndolo entre comillas, mis datos personales, entonces ahí sí es súper importante que vaya y actualice el firmware, pero cuando están en juego los datos de la empresa o información confidencial de la empresa o de algún cliente, etcétera, tal vez ahí puede esperar un poco, ahí no es tan urgente, lo podemos programar, mira, vamos a esperar unos meses, ahorita todo está funcionando bien, en fin, me resulta muy curioso, ¿no? Cómo podemos tener esos enfoques tan diferentes cuando nos estamos enfrentando a situaciones tan similares, ¿no? Entonces, pues simplemente hacer esa pequeña reflexión, ¿no? De, al igual de como estamos pendientes de que salga el nuevo iOS para nuestro iPhone o la nueva versión de Android para nuestro teléfono, pues de igual manera deberíamos de estar al pendiente de nuestros dispositivos empresariales, independientemente de si son Grandstream o si son de algún otro fabricante, ¿no? Simplemente para tener toda la red lo más segura posible. Ahora, una pregunta muy común, ¿no? Ok, sí, Juan Pablo, efectivamente, ok, me gustaría estar al pendiente y estar actualizado de cuáles son las nuevas versiones de firmware que están disponibles, pero ¿cómo sé? ¿Cómo sé cuando sale una nueva versión? ¿No? No es lo mismo que Apple hace muchos anuncios de cuando hay una nueva versión de iOS, o me entero por redes sociales, o me entero por diferentes medios cuando va a haber una actualización importante, ¿no? O simplemente el dispositivo mismo
me lo indica, ¿no? Por la naturaleza también, obviamente, de los dispositivos empresariales, de las tecnologías que se están manejando y que son tecnologías pensadas en que va a haber un administrador de sistemas, va a haber un gestor, va a haber alguien detrás de esto, es decir, no son tecnologías para consumidor final, pues bueno, los medios para actualizar y también la manera en la que nos podemos enterar de qué hay de nuevo en el firmware es un poco diferente, pero sin lugar a dudas hay diferentes alternativas. Entonces, la primera de ellas es, si ustedes van a nuestro website, a grandstream.com, van a la sección de soporte y después van a la parte de firmware, van a encontrar ahí, pues evidentemente, todas las versiones de firmware que están disponibles para todos los equipos de Grandstream, ¿no? Y desde ahí pueden descargar, pueden ver diferente documentación que vamos a comentar un poquito más adelante, etcétera. Pero algo bien importante es, si ustedes permanecen en ese sitio durante, en promedio, 5 o 10 segundos, van a ver que les aparece este pop-up que están viendo en este momento en sus pantallas, ¿no? Que les permite suscribirse a un newsletter que les va avisando cada vez que hay una nueva actualización de firmware para cualquiera de los equipos de Grandstream Networks. Entonces, les va a llegar un correo electrónico diciéndoles, hay nuevas actualizaciones de firmware para esto, para esto y para esto, ¿no? Entonces, esa es una de las maneras más simples de estar al pendiente de cuáles son las nuevas versiones de firmware, cuándo están saliendo y cuándo las puedo actualizar, ¿vale? Entonces, simplemente con dirigirse a la liga que tienen ahí en pantalla, insisto, esperen 5 o 10 segundos mientras están navegando en la página y les va a salir este pop-up para que se puedan suscribir a ese newsletter de actualizaciones de firmware, ¿vale? Entonces, esa es una, no hay pretexto para no saber cuando hay una nueva versión de firmware disponible, tan lo menos para los equipos de Grandstream. ¿Qué otra opción tenemos? O cómo sé que hay de nuevo, ¿no? Además de enterarme de que hay nuevas versiones de firmware, dentro de esa misma página, en la sección de firmware de nuestro website, ustedes pueden ver, aquí hay un ejemplo, un screenshot de cómo se ven, por ejemplo, las versiones de firmware para nuestros puntos de acceso Wi-Fi, ¿no? Entonces, ahí tienen, obviamente, en la parte izquierda el modelo, tienen en la siguiente columna cuál es la versión de firmware más reciente que hemos liberado para ese equipo en particular y hay una liga del lado derecho que dice Release Notes, ¿no? Entonces, esas notas son súper importantes porque son precisamente el documento que me indica qué hay de nuevo en esa versión de firmware comparada con la versión anterior. Cuáles son las mejoras que se hicieron, cuáles son los bugs que se arreglaron, cuáles son las características de seguridad que se incorporaron a esta nueva versión de firmware. En fin, absolutamente todo viene muy detallado en esas release notes. Entonces, es importante que ustedes le den unos minutitos, 10 minutitos, no hay que darle más tiempo, a leer ese documento cada vez que sale una nueva versión de firmware para enterarnos, pues, qué hay de nuevo en esa versión y por qué me interesa actualizarlo. Además de que también se tocan temas como cuál es la versión previa de firmware, por ejemplo, que necesito tener en el dispositivo para poder saltar hasta esta última versión, ¿no? Si hay es un caso muy común. De pronto instalamos APs, teléfonos, UCMs, en fin, el equipo que sea de la serie de Grandstream lo instalamos hace 3 años, lo dejamos ahí y no lo hemos vuelto a actualizar, no lo hemos vuelto a tocar, porque bueno, hasta ahora ha estado funcionando bien, pero sin lugar a dudas es importante que volteemos y veamos si necesitamos hacer una actualización. Entonces, dentro de esos release notes, me dejan saber, ok, mira, para saltar en este caso, por ejemplo, la versión que tenemos ahí en la pantalla, que es la 1.0.15.20, ¿no? Entonces, en esos release notes, por ejemplo, te dicen, pues para poder instalar esta versión tienes que tener cuando menos, voy a inventar ahorita un número, no es que sea ese número en particular, pero bueno, tienes que tener cuando menos la 1.0.13.7, ¿no? Y si tienes una versión anterior, entonces es necesario que hagas un paso adicional de actualización para poder llevar el equipo de manera adecuada a la última versión de firmware, ¿no? Entonces, por eso es que es importante leer esas notas que están relacionadas a cada una de estas versiones para, además de conocer qué es lo que viene en esa nueva versión, podamos conocer el procedimiento adecuado para llevar mi equipo hasta esta última versión, ¿vale? ¿Qué otra manera tengo de enterarme de actualizaciones de firmware de equipos Grandstream?
no tienen que estar suscritos al newsletter específico de firmware, ¿no? Si están suscritos a nuestros boletines de información y a nuestros correos electrónicos de marketing y les llega nuestro newsletter mensual, hay una sección en estos newsletters mensuales que nosotros enviamos, ¿no? En donde tocamos diferentes temas, ¿no? Noticias generales, premios, próximos webinars, nuevos videos, en fin, tocamos diferentes temas, pero normalmente hay una sección que también habla de las actualizaciones de firmware, ¿no? Entonces, por ejemplo, en nuestro último nuestro último newsletter, perdón, venía justamente la sección que están viendo ahorita en sus pantallas, ¿no? Se les informa cuáles son los equipos que han recibido actualizaciones de firmware en las últimas semanas, ¿no? Desde que se liberó el último newsletter o desde que estuvo esta sección presente en un newsletter anterior, para que ustedes, pues bueno, puedan de esa manera decir, ah, mira, sí, efectivamente, yo tengo equipos de la serie UCM y tengo por ahí un GXB 3370, entonces vale la pena que me meta a la página de firmware, ¿no? Que le doy simplemente clic ahí en donde dice más información y, bueno, puedo leer las notas y puedo hacer la actualización pertinente en caso de que, pues bueno, lo considere necesario en ese momento o la puedo programar o, en fin, puedo tener diferentes alternativas que vamos a ver más adelante. Pero, en fin, esta es otra de los métodos por los cuales pueden estar ustedes enterados de, pues, qué hay de nuevo en cuanto a versiones de firmware, ¿no? Entonces, pues ahora sí que no hay pretexto para no estar al tanto de que hay nuevas versiones, ¿no? Sabemos que de pronto, pues, salen bastantes, ¿no? El portafolio de Grandstream es bastante amplio, como ustedes saben, tenemos esas 4 verticales principales: telefonía, videoconferencia o conferencia empresarial, la parte de networking y la parte de seguridad, y dentro de esos, pues, hay múltiples modelos y dispositivos debajo de cada una de esas series. Entonces, pues de pronto tal vez pueda parecer complejo estarse enterando de cuándo sale una nueva versión para cada una de las series o para cada dispositivo en particular, pero bueno, ya vieron que hay definitivamente opciones para estar al tanto, estar enterado y poder programar con un tiempo adecuado mis actualizaciones de firmware, ¿no? Por ejemplo, en la pantalla que estamos viendo ahorita, justamente el mes pasado, una actualización de la serie UCM, que aplica para todos, para la serie UCM 6100, 6200 y el 6510, es una actualización importante en temas de seguridad, ¿no? Entonces, pues, es importante darse una vuelta para aquellos que tengan UCMs implementados. Dense una vuelta, por favor, por la página de firmware. También mandamos un comunicado en particular para esa actualización, puesto que es importante. Sabemos que la información de todos nuestros clientes, pues, es algo que tomamos muy en serio. Entonces, pues, por favor, vayan a actualizar sus UCMs en caso de que no lo hayan hecho. Hay un comunicado en particular y hay todo un proceso que deben de seguir para poder actualizar de manera correcta sus PBXIP y que estén total y absolutamente seguros. Ahora, vamos a hablar de cómo se hacen esas actualizaciones de firmware, ¿no? Y qué tan sencillo o complicado puede ser hoy en día realizar una actualización, ¿no? Ok, ya me enteré de que hay nuevas versiones, ya me enteré de que hay mejoras en funcionalidades, ya me enteré de que es una actualización importante por motivos de seguridad, pero pues tal vez no sé cómo actualizarlo, tal vez pienso que es muy complicado, que tengo que invertir muchísimo tiempo para poder actualizar los equipos, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito de historia, ¿no? Cómo se solía actualizar el firmware. Entonces, hasta mediados de los años 90, ¿no? El procedimiento típico para actualizar un firmware, ¿no? De cualquier dispositivo, se tenía que reemplazar el medio de almacenamiento que contenía como tal el firmware, ¿no? Que usualmente era un chip de memoria ROM enchufado por ahí en un zócalo dentro del mismo dispositivo. Entonces, hasta mediados de los 90, ¿no? Y sobre todo con equipos que, insisto, no son pensados para el consumidor final, sino que son equipos pensados para que haya un instalador, haya un gestor, haya alguien de sistemas o de TI involucrado en todo el ciclo, pues normalmente pues requieren un poco más de trabajo para hacer esas actualizaciones, ¿no? Y hasta mediados de los 90 era bastante complicado hacerlo y pues tal vez de ahí también viene un poco el tema de no ser tan proactivos con las actualizaciones de firmware con equipos empresariales, ¿no? Que antes no era tan sencillo, pero vamos a ver ahorita todas las opciones que tenemos disponibles para que ustedes lo puedan hacer y van a ver, en realidad es súper sencillo mantener su firmware actualizado y mantener sus equipos seguros y con las mejores y más actuales funcionalidades. Entonces, pues bueno, en Grandstream Networks estamos conscientes de que la actualización de firmware de sus dispositivos debe de poder realizarse de manera sencilla y sin complicaciones,
Y es por eso que tenemos múltiples métodos de actualización disponibles para todo nuestro portafolio. Entonces vamos a ver el primero. El primero de ellos es directamente nuestro servidor de firmware, ¿no? Que está localizado en firmware.grandstream.com. Y pues bueno, esta liga es nuestro servidor en donde están montadas pues prácticamente todas las versiones de firmware de todos nuestros dispositivos. Y ustedes pueden ir ahí, pueden ir a través de un navegador y ver todo lo que está ahí. Pero sin lugar a dudas, lo interesante de esta liga es pues apuntar nuestros dispositivos Grandstream precisamente hacia esta liga para que puedan ir y consultar esas actualizaciones, consultar esas nuevas versiones de firmware directamente desde los dispositivos y descargarlas, ¿no? Obviamente los dispositivos que quieran utilizar esta liga o este servidor para poder hacer sus actualizaciones de firmware, pues van a tener que contar con conectividad a internet, ¿no? Necesitan tener acceso hacia esa liga, hacia este dominio, para, pues bueno, poder descargar de ahí las versiones de firmware, los archivos y poder aplicar las actualizaciones, ¿no? Entonces, es uno de los métodos más amigables para poder realizar las actualizaciones de firmware en múltiples dispositivos, ¿no? Simplemente hay que asegurarnos de eso o que las reglas de seguridad de la red, es decir, que el firewall, pues tenga esos puertos y ese dominio permitido para que los equipos se puedan comunicar con el servidor, ¿no? Es importante mencionar que esta ruta no está configurada por defecto en los equipos de Grandstream, ¿no? Entonces, es importante ingresar a la configuración y, pues bueno, setear este server como la ruta para actualización de firmware para que sus equipos efectivamente puedan tener comunicación con él y, pues bueno, hacer las actualizaciones de la manera más sencilla, ¿no? Ya sea que estemos hablando de un teléfono IP, de un NATA, de un gateway, en fin, de cualquiera de los dispositivos Grandstream que tienen implementados, pueden simplemente poner esa liga y, insisto, los dispositivos se van a comunicar con nuestro server y van a poder descargar sus actualizaciones. Entonces, ese es el primer método de actualización que tenemos disponible. Déjame ver por ahí, fue una lámina, déjame arreglarlo rapidísimo. Listo, por ahí se nos salió una lámina de orden. El segundo de ellos son los servicios en la nube de Grandstream, ya sea que estemos utilizando GDMS o GWN Cloud. Entonces, estos servicios que son relativamente nuevos, ¿no? Hace un par de años no estaban disponibles como opción para poder gestionar y en este caso para actualizar versiones de firmware de nuestros dispositivos, pero sin lugar a dudas es de las más eficientes y más sencillas. Entonces, ya sea que esté hablando de dispositivos de telefonía o de videoconferencia o en fin, parte de ese portafolio de comunicaciones que voy a poder gestionar con GDMS, o ya sea que esté hablando de equipos de networking que voy a poder gestionar a través de GWN Cloud, cualquiera de ellos dos voy a poder revisar cuáles son las versiones de firmware más recientes y poder hacer la actualización de mis dispositivos de manera súper sencilla a través de la interfase gráfica de estas dos herramientas. Una de las características más importantes, a diferencia de los demás métodos que vamos a ver, es el poder calendarizar o programar las actualizaciones de firmware, ¿no? Sin lugar a dudas, tener esta capacidad es una de las funciones que más nos solicitan en estas plataformas de gestión centralizada, ¿no? El poder decir, ok, quiero programar, o sea, no quiero que se realicen las actualizaciones de firmware necesariamente en el momento en el que estoy haciendo la configuración en la plataforma, sino que lo pueda programar tal vez para un fin de semana o para que se realicen las actualizaciones durante la noche y de esa manera obviamente no se ve afectada la operación de la empresa o de mis clientes, ¿no? Porque normalmente cuando hay una actualización de firmware, el dispositivo se tiene que reiniciar, ¿no? Entonces, pues obviamente si lo estamos haciendo miércoles a las 12 del día, pues seguramente va a haber más de una persona que esté utilizando su teléfono, que esté utilizando la red inalámbrica, en fin, que esté haciendo uso de los dispositivos y pues no le va a parecer tan agradable que le cortemos la comunicación o que le estemos cortando los recursos de la red, aunque sea por unos minutitos, ¿no? Entonces, además de que cuando tenemos múltiples dispositivos dentro de una misma red, pues también la descarga de firmware puede ser
o puede significar un tema importante en utilizaciones de ancho de banda, ¿no? Que tal vez querramos estar utilizando para algunas otras situaciones más críticas para el negocio en ese preciso momento de operación. Entonces, pues sin lugar a dudas, el tema de programación es bastante amigable para poder solucionar todos estos problemas, y vamos a dar un vistazo muy rápido a las dos plataformas para que puedan ver lo sencillito que es programar actualizaciones de firmware, ¿vale? Entonces, en este momento en sus pantallas están viendo la fase de GDMS, ¿no? Que es la plataforma para gestionar terminales de Grandstream, y que en el futuro tendremos por ahí actualizaciones bastante interesantes para este sistema, y posteriormente vamos a ver las actualizaciones para GWM Cloud. Pero bueno, en GDMS, ahorita estamos en el dashboard, y vamos a irnos a la parte de tareas, ¿no? Bueno, podemos hacerlo de múltiples maneras, pero la manera para programarlas es a través de tareas. Entonces, vamos a esta pestaña que está aquí, ¿no? En tareas, y vamos a dar aquí en la parte superior, a darle añadir tarea. En ese momento yo puedo seleccionar cuál es el tipo de tarea que quiero realizar o programar, y aquí tenemos la actualización de firmware, ¿no? Y aquí puedo ya seleccionar todas las opciones que quiera para poder programar de manera adecuada esto, ¿no? Primero le vamos a dar un nombre que es actualización base DP750, por ejemplo, ¿no? Si yo quiero actualizar mis bases DECT que tenga en una red o una sola base, en fin. Entonces, tengo aquí cuándo quiero realizar esta tarea, si lo quiero realizar de manera inmediata, es decir, si quiero que en este mismo momento, cuando yo le doy salvar, se empiece a ejecutar la tarea, o si lo quiero programar, ¿no? Es decir, como les decía, tal vez ahorita sé que es muy probable que estén utilizando sus teléfonos inalámbricos, entonces no lo quiero hacer inmediato, pero lo quiero programar para que se realice durante el fin de semana, ¿no? Del 30 al 31 de mayo, es decir, sábado y domingo, y que el horario sea tal vez del sábado a las 11:59 de la noche, ¿no? Que es poco probable que alguien vaya a estar utilizando su teléfono a esa hora, hasta las 3 de la mañana del domingo, ¿no? O sea, si le voy a dar esa ventana durante la madrugada a los equipos para que se actualicen, ¿vale? Entonces, listo, le doy OK y ya está esta ventana, ya sabemos que es una actualización de firmware, y aquí puedo seleccionar los modelos de los dispositivos que quiero actualizar. En este caso dijimos que, bueno, vamos a actualizar una DP750, lo selecciono, y una vez que la selecciono, puedo seleccionar múltiples dispositivos, no tiene que ser solamente uno, o múltiples modelos, ¿no? Pero bueno, en este caso vamos solamente a seleccionar la DP750. Puedo seleccionar aquí la versión de firmware, ¿no? Que aquí me da la opción para descargar la versión oficial de firmware más reciente, que en este caso para este dispositivo es la 1.0.13.0. Y en el caso de que tenga varios dispositivos, es decir, imagínense que tengo 10 bases, ¿no? En diferentes redes o en diferentes sitios instaladas, o tengo 5 bases en un solo sitio, en fin, tengo múltiples dispositivos, ¿no? Hablando de bases, o imagínense que estoy actualizando teléfonos y tengo 400 teléfonos que se tienen que actualizar, ¿no? Entonces, puedo hacer una actualización concurrente, es decir, decirle a todos que se actualicen al mismo tiempo, o puedo hacer una actualización secuencial durante el tiempo que yo haya asignado en la ventana, ¿vale? Entonces, eso también para, insisto, no promover que haya una saturación de ancho de banda, por ejemplo. Imagínense tener 600 teléfonos, todos actualizando de manera simultánea y todos descargando la versión de firmware. Bueno, puede tal vez resultar problemático. En cambio, si lo hago secuencial, pues bueno, durante todo el periodo de tiempo que dure la ventana, los equipos se irán actualizando, ¿no? Y bueno, tendremos una menor utilización de ancho de banda, por ejemplo, que esa es una de las razones por las cuales quisiera hacer esto de esta manera, o simplemente para no afectar a toda la red, ¿no? Y que no todos los dispositivos se reinicien al mismo tiempo. Puedo también seleccionar versiones de firmware de origen, es decir, que todas las, sin importar en qué versión de firmware se encuentre el equipo actualmente, se debe de actualizar hacia la versión que estoy seleccionando aquí. O puedo seleccionar alguna versión de firmware específica, o seleccionar un rango de versiones de firmware, es decir, desde la 1.0.10 hasta la 1.0.12, todos los equipos que se encuentren dentro de ese rango quiero que se actualicen, ¿no? Y este tipo de herramientas nos va a servir precisamente también para
por ejemplo, esas actualizaciones que se deben de hacer por pasos que mencionábamos, que tal vez tengo equipos ya que instalé hace un buen rato y que debo de ponerlos en una versión intermedia para poderlos pasar hasta la última versión. Entonces, tal vez puedo decirles, pues vamos a pasarlos a la versión 1.0.11, por ejemplo, solo los que estén desde la .7 hasta la .10, ¿no? Y después de ahí ya puedo actualizarlos hasta la .13. Entonces, en fin, toda esta flexibilidad es la que me da precisamente este sistema para poderlo hacer de manera automatizada, ¿no? Es decir, puede sonar complejo, pero en realidad son unos cuantos clics y unos cuantos comandos los que tengo que poner en GDMS para que todo esto se realice de manera automática. Y por último, puedo seleccionar si quiero que todos los dispositivos de este modelo se actualicen, si quiero seleccionar ciertos dispositivos que estén dentro de la red, ¿no? En este caso, por ejemplo, tengo aquí una base que podría seleccionar, o puedo ingresar las MAC address de los dispositivos que quiero que se actualicen, ¿no? De pronto tener la base de datos de las direcciones MAC puede resultar más sencillo, entonces simplemente hago un copy-paste de las direcciones MAC que quiero que se actualicen y listo, le pongo salvar y con eso ya tengo creada mi, voy a poner aquí todas las versiones, todos los dispositivos, salvar y listo, con eso ya tengo mi tarea aquí programada, ¿no? Para que, pues bueno, se corra y obviamente tengo las opciones para modificarla, para correrla en ese momento, en fin, para realizar diferentes tareas, pero bueno, así de fácil puede ser actualizar el firmware de un dispositivo o de un terminal Grandstream a través de GDMS. Y vamos a ver rapidísimo a través de GWN Cloud, que es algo súper similar, ¿no? Simplemente en el mismo dashboard de GWN Cloud, en este caso para mis access points, tal vez los necesito actualizar, me voy aquí a la parte de sistema, y una vez que estoy en sistema, me voy aquí a la sección de upgrade, ¿no? O actualización, y listo, aquí selecciono los access points que quiera actualizar, ¿no? Puedo seleccionar uno, puedo seleccionar, en fin, diferentes access points, y una vez que está seleccionado, le doy clic aquí en Upgrade, y de la misma manera puedo seleccionar desde dónde quiero que se actualice, desde la nube, ¿no? Que sería como lo más sencillo, o si hay algún servidor local, que ahorita también vamos a revisar esa opción para actualizar mis dispositivos, cuál es la versión de firmware que quiero instalarles, ¿no? La última recomendada o algunas de las últimas versiones que también están disponibles aquí en GWN Cloud para que ustedes puedan tener acceso a ellas. Puedo seleccionar si quiero que se realice la actualización en este momento, si quiero que se realice después, ¿no? O en alguna fecha o en una ventana que yo quiera programar, tal cual lo hicimos ahorita en GDMS, o también si quiero que se realicen actualizaciones regulares, es decir, tal vez puedo yo programar que cada 6 meses se realice una actualización a la última versión recomendada por el fabricante, ¿no? Entonces simplemente tengo que crear una programación para esto, ¿no? Decirles, ok, pues quiero que se realice los fines de semana, ¿no? Entonces, bueno, selecciono las horas a las cuales quiero que se realice. Le voy a dar aquí el nombre de este calendario, firmware update. Lo guardo y listo, ¿no? Esto va a ser durante sábados y domingos y, pues bueno, aquí le puedo poner alguna nota, ¿no? Y listo, así lo salvo y de igual manera puedo programar que se realice la actualización de firmware de manera regular, que se realice en alguna ventana de tiempo específica en una sola ocasión o que se realice en ese mismo momento. Entonces, si se dan cuenta, es muy sencillo actualizar los dispositivos de Grandstream a través de estas dos plataformas. Entonces, por eso comentábamos cuando iniciamos estas láminas que estos dos métodos, que son relativamente nuevos para poder actualizar el firmware, son de los más amigables que tenemos para, pues bueno, poder realizar efectivamente esta acción actualmente en nuestro portafolio, ¿vale? Entonces, ese es el segundo método, a través de las plataformas o servicios que tenemos en la nube, que es GDMS y GWN Cloud. El tercero es a través del GAPS, ¿no? Que es otro de los servicios que también tenemos disponibles para ustedes. Es un servicio que ya tiene un poquito más de tiempo que liberamos, ¿no? Que está disponible para todos nuestros canales, integradores, instaladores, etcétera. Y bueno, este es el Grandstream Auto Provisioning Service, ¿no? Entonces, este servicio o sistema o herramienta, pues bueno, va precisamente a permitir normalmente aprovisionamientos de manera masiva, ¿no? Para eso es para lo que está diseñado, para poder aprovisionar un número de teléfonos interesante
y que, bueno, se realicen esas configuraciones o redireccionamientos a algún servidor de aprovisionamiento de manera automática. Cuando tú conectas un teléfono Grandstream a la red, ¿no? Una de las principales o de las acciones iniciales que va a realizar es justamente va a ir a revisar el GAPS y va a ver si no está dado de alta en el GAPS, ¿no? Si está dado de alta en el GAPS, entonces va a decir, ok, ¿qué configuración tienes para mí o qué redireccionamiento tienes para mí para que vaya a tomar mi configuración a algún otro servidor local o algún otro servidor de alguna otra plataforma externa, etcétera? Pero bueno, el teléfono va a ir a checar el GAPS, ¿no? Y si está dado de alta, pues va a hacer lo que el GAPS le diga. Si no está dado de alta, tal vez pueda ir a checar si está dado de alta en GDMS también. Si está dado de alta en GDMS, pues evidentemente va a hacer lo que aquella plataforma le solicite. Y si no, pues bueno, el teléfono se va a quedar esperando a que hagas una configuración manual o que le configures de dónde debe descargar su configuración, ¿no? Entonces, el GAPS es otro de los métodos que tenemos también para poder actualizar o indicarle al teléfono cuál es el servidor de firmware desde el cual debe de descargar esas actualizaciones o esas nuevas versiones, ¿vale? Entonces, quien no tenga por ahí conocimiento del GAPS o quien quiera tener un poquito más de información, lo invitamos a revisar nuestra documentación pertinente a esta herramienta en nuestro website. También tenemos videos en nuestro canal de YouTube para que puedan aprender un poquito más sobre esta herramienta y, pues bueno, puedan conocer cómo hacer la actualización a través de este sistema, ¿no? Dentro de las configuraciones que puede hacer efectivamente este servidor, como ya mencionábamos, incluyen cambiar la ruta que habíamos mencionado anteriormente hacia el servidor de firmware de Grandstream, ¿no? Que es firmware.grandstream.com. Entonces, de esa manera los dispositivos ya van a ir y van a descargar las versiones de firmware desde ahí. O también podemos direccionarlos a un servidor local, ¿no? De pronto los teléfonos puede que no tengan un acceso a Internet perpetuo, ¿no? O simplemente estén todos en una red local. Y esa es otra de las opciones que tenemos para actualizar el firmware, ¿no? Tal vez tenemos que hacerlo a través de un servidor local porque no tengo acceso a Internet, no tengo acceso a la nube, entonces no tengo acceso a firmware.grandstream.com, no tengo acceso a GDMS o a GWM Cloud, no tengo acceso al GAPS y entonces, ¿cómo puedo hacer una actualización de firmware sin que tenga que ir cargando esa nueva versión en cada uno de los dispositivos, ¿no? Si tengo 3, 4 teléfonos, pues está chistoso y lo puedo hacer, ¿no? Pero si tengo 600 teléfonos, pues ya se vuelve una pesadilla realizar eso de manera manual. Entonces, poner versiones de firmware en servidores locales que utilizar diferentes protocolos como HTTP, HTTPS o TFTP, nos puede ser la solución para hacer esas actualizaciones masivas en un ambiente de red local que no tenga acceso a Internet, ¿vale? Entonces, lo único que hay que hacer es, obviamente, dentro del archivo de configuración o la configuración que se está realizando dentro de los dispositivos, establecer que la ruta de firmware apunte hacia el servidor que yo haya asignado dentro de la red para que, bueno, el equipo pueda ir y encontrar las nuevas versiones de firmware en ese servidor, ¿no? Cada vez que yo le indique que se tenga que actualizar. Entonces, esa es otra de las opciones interesantes. Ahora, algunos dirán, bueno, y si no quiero tener un servidor adicional, eso para mí implica alguna complicación, ¿no? O sea, sí, efectivamente, no tengo acceso a Internet, pero tampoco quiero tener esos servidores adicionales simplemente para el tema de firmware. Pues bueno, para quien esté utilizando nuestros PBXIP de la serie UCM, pues justamente el UCM puede servir como ese servidor local para actualizaciones de firmware, ¿no? Entonces no tienes que tener un servidor adicional, no tienes que tener una caja ahí exclusiva para este fin, ¿no? Sino que el mismo PBXIP de la serie UCM, ¿no? Que tengas un 6202 o hasta un 6510, lo puedes utilizar como ese servidor local de actualización de firmware, ¿vale? Entonces, pues es obviamente soportado por los terminales de Grandstream para esta función. Entonces, pues bueno, hay un tip para aquellos que tengan PBX de la serie UCM dentro de su red y se enfrenten a este escenario en donde no tienen acceso a las demás herramientas, pues su mismo PBX puede funcionar como servidor local de actualización. Y por último,
La última manera de hacerlo, que es sin lugar a dudas lo que nosotros recomendaríamos como última opción, ¿no? Puesto que es la que más trabajo manual va a requerir, pues es hacer la carga de la versión de firmware en cada uno de los dispositivos, ¿no? Hay ciertos escenarios en los cuales pues no nos queda de otra más que optar por esta opción, ¿no? De pronto puede que no contemos con una conexión de red estable, en fin, tal vez tenemos que recurrir a esta opción porque estamos en un proceso de troubleshooting, en fin, hay diferentes ocasiones en las cuales se tiene que optar por cargar de manera manual al dispositivo el firmware y bueno, por eso es que obviamente está presente, pero sin lugar a dudas es la que más trabajo va a implicar, e insisto, si estamos hablando de redes grandes, pues de pronto se puede volver una tarea imposible, ¿no? Entonces, esto se puede hacer cargando directamente el firmware a través de la interfase web del dispositivo, ¿no? Yo ingreso a la interfase web y en la parte de actualización tengo una opción que es cargar de firmware, lo puedo hacer, simplemente obviamente lo tengo que tener descargado en la PC en donde desde la cual esté ingresando a la interfase web para poderlo cargar al dispositivo y después poder hacer la actualización. O hay algunos dispositivos que, por ejemplo, tienen ranuras SD, ¿no? Como puede ser el caso de la estación de control que liberamos la semana pasada, el GCC 3570, que por medio de estas ranuras SDs yo puedo en una tarjeta cargar también esa versión de firmware y hacer esa actualización de firmware de manera local, ¿no? Tal vez, por ejemplo, para esos dispositivos que son dispositivos de seguridad, que tal vez puedo tener en cierto momento aislado de la red y solamente estar utilizando la entrada y salida de alarmas, en fin, puede haber diferentes escenarios en donde me convenga utilizar este tipo de actualización, ¿no? La actualización manual. Por ahí justamente estábamos revisando ayer un proyecto en donde se iba a necesitar hacer llamadas punto a punto sin que estuvieran los equipos en una red, ¿no? Como tal. Entonces, pues bueno, puede ser, dependiendo obviamente de cada uno de nuestros proyectos, cuál va a ser la opción más viable, ¿no? Pero bueno, que sepan que la opción está disponible. Eh, Algo bien importante, ya lo mencionamos durante las láminas, pero algo súper importante que debemos de mantener mente, ¿no? Es asegurar la compatibilidad de versiones, ¿no? Algunas veces, insisto, si se tiene instalada una versión de firmware muy antigua, es necesario primero hacer una transición a una versión más reciente antes de pasar a la última liberada. Entonces, nada más hay que ser conscientes de eso, leer las notas que les dijimos, de verdad les toman 5 minutos leer, o sea, puede que, que se vea como un documento muy extenso, pero en realidad lo que pasa es que están las notas de todas las versiones de firmware que se han liberado para ese dispositivo, pero las notas que corresponden a la última versión de firmware son unas cuantas hojas que les van a tomar, insisto, 5 o 10 minutos leer cuando mucho y se pueden enterar de si es necesario hacer alguna transición, alguna versión reciente de firmware antes de instalar la última, ¿vale? Entonces, siempre aseguren la compatibilidad de versiones para intentar disminuir los problemas en medida de lo posible al momento de hacer una actualización. Y bueno, hay algunas características interesantes que nos protegen ante problemas de firmware, ante problemas de corrupción de firmware, ante problemas de que hubo alguna interrupción mientras estaba descargando el firmware o actualizando el dispositivo, etcétera, que puede ser la imagen de firmware dual que están disponibles en algunos de nuestros dispositivos, como por ejemplo en la serie GRP 2600, nuestros teléfonos IP Carrier Grade, y también, por ejemplo, está en la nueva estación de control que mencionábamos, el GSC 3570, que acabamos de liberar la semana pasada y que muy pronto tendremos por ahí un webinar en donde estaremos hablando de este y de otros dispositivos nuevos para que los puedan conocer y puedan ver todas sus características. Pero bueno, una de las características interesantes es precisamente, pues esto, tener una imagen de firmware dual que me permite, pues como su nombre lo dice, ¿no? Que el dispositivo tenga cargadas dos versiones de firmware y en caso de que suceda algo con la versión principal, pues bueno, el equipo pueda funcionar e iniciar con la versión secundaria que tiene ahí mismo almacenada y de esa manera pues podamos evitar algún tipo de problema, ¿no? De pronto es muy común que se corte la red cuando estamos actualizando firmware, bueno, no es común, pero puede suceder, ¿no? O el firmware se corrompa por X o Y situación y el dispositivo en ese caso no enciende, se queda ciclado, en fin, pasa algo.
Hay manera de rescatarlos normalmente, ¿no? Se puede meter uno al dispositivo por algunos otros protocolos que me permitan cargar nuevamente el firmware y que, bueno, pueda ya encender y hacer su operación de manera normal, pero bueno, sin lugar a dudas es un proceso un poco más complicado que precisamente la imagen de firmware dual en algunos de nuestros dispositivos, pues nos ayuda a mitigar, ¿no? Entonces, pues bueno, es una característica interesante que seguramente estará disponible en más y más de nuestros dispositivos o soluciones nuevas conforme se vayan liberando al mercado. Y pues bueno, eso es lo que teníamos preparado para ustedes en cuanto a la presentación del día de hoy. Como normalmente lo hacemos, le voy a otorgar la palabra, en este caso al buen José, para, pues bueno, recapitular algunas de las preguntas más interesantes que hayan tenido a lo largo de la sesión y también para contestar, pues, algunas de las preguntas que nos estén haciendo en este momento. Hola Juan, muchas gracias. Bueno, un montón de preguntas, la verdad, aquí hay bastante tela que cortar. Básicamente me nombraron toda la gama de equipos, cómo actualizo mis XP, cómo actualizo mi UCM, cómo actualizo mis RP. La verdad que la mejor opción, si tienen dudas, si no quedó del todo claro la presentación, que creo que pueden comunicarse con nosotros directamente. Varias veces pasé el link de donde pueden comunicarse con nosotros y pues les brindamos el paso a paso correspondiente. ¿Qué quería aclarar como un punto adicional de la presentación del buen Juan? Cuando estemos reportando un problema, o especialmente cuando lo estén reportando a nosotros, siempre les pedimos como primer paso, y yo sé que esto es un tema que molesta a muchos porque pues, ellos quieren su solución inmediata, pero el primer paso siempre es actualizar sus dispositivos en el caso de que se encuentren desactualizados. ¿Por qué? Les explico. Muchas veces nos encontramos ante escenarios que ya se han resuelto en versiones futuras. Es lógico, ¿no? A medida que vamos aumentando el número del firmware, pues hemos corregido muchas fallas. Entonces, para evitar que esto sea una falla que ya se encuentra corregida, pues ese sería el primer paso. Entonces, eso quería agregar. No se molesten si lo primero que les preguntamos o lo que les exigimos es actualizar sus equipos. De todas maneras, nosotros siempre los apoyamos en ese tema. Una pregunta muy recurrente también es si se puede hacer un downgrade de los equipos, ¿ok? Sí se puede, más personalmente no lo recomendamos. ¿Por qué motivo? Pues, como les dije antes, la idea de actualizar un firmware es corregir fallas, corregir bugs, y quizás algunos son muy importantes, como el tema de seguridad. Lo mejor que les recomiendo es, de nuevo, indicarnos a nosotros cuál es el problema y nosotros tratar de corregirlo en base a esa versión de firmware, ¿ok? Quizás es tan simple como un tema de configuración, quizás la configuración cambie un poquito en este nuevo firmware y pues nos estamos buscando en qué es el firmware el que está mal y quizás se resuelve bastante fácil. Otra pregunta bastante recurrente, los medios para actualizar desde un servidor que no es local, o bueno, desde un servidor externo a los brindados por Grandstream. Bueno, el servidor firmware.grandstream.com, ese es por defecto HTTP, ¿ok? También cada uno de los equipos les indica los protocolos por los que pueden actualizar. Sin embargo, les digo HTTP, HTTPS o TFTP, cualquiera de ellos, ¿ok? A ver, si hay más preguntas importantes, Juan. No sé si por el lado de las redes sociales o YouTube tengan alguna pregunta que quizás estemos obviando. Sí, amigo, muchas gracias. Bueno, por ahí nos pregunta a través de Facebook Víctor Muñoz, por ejemplo, ¿dónde encuentro esa aplicación para hacer las tareas? Seguramente se refiere a GDMS o a GWN Cloud. Son herramientas 100% web, ¿no? Puedes ingresar simplemente a gdms.cloud o gwn.cloud y desde ahí puedes generar una cuenta para empezar a utilizar esas herramientas, Víctor. Entonces, pues bueno, es ahí en donde encuentras esas opciones. ¿Qué más vemos por ahí? Por ahí Roberto Torres Guerra pregunta a través de Facebook también, ¿se puede utilizar mediante el GAPS y definir la versión de firmware que deseo? Bueno, mediante el GAPS lo que hacemos es cambiar la dirección de aprovisionamiento, no directamente actualizar los equipos, ¿ok?
Lo que hacemos es cambiarle la dirección del servidor donde se van a aprovisionar. En ese servidor les diría, pues, ahora tú para actualizar tienes que apuntar a este nuevo servidor. Y en ese nuevo servidor, pues, tendrías el firmware que desees. Preferiblemente el que te hayamos indicado el paso a paso o el que el release note te diga al que puedes actualizar directamente. Entonces, no, el servidor GAPS no es un servidor de actualización, sino un servidor de aprovisionamiento, ¿ok? A ver, otras preguntas interesantes por acá. Si tienen alguna falla con sus equipos, por ejemplo, aquí Rubén Darío nos pregunta si estamos en proceso de actualización y el equipo se queda a la mitad por cualquier motivo, ¿qué deben hacer? Antes que nada, comunicárnoslos para nosotros poder decirles qué podemos hacer. Quizás, por ejemplo, en el caso de los UCM, tenemos un modo seguro en el que podemos recuperarlo. Quizás otros equipos necesitemos algún workaround, ¿okay? Para tratar de recuperarlo. Pero eso, considerando esa pregunta, ahora me viene a la cabeza algo que quiero mencionar. Es muy importante que cuando vamos a actualizar, aseguremos la red y el ancho de banda entre nuestro dispositivo y el servidor, ¿ok? En tal caso de que estemos utilizando un servidor. ¿Por qué? Porque si hay un pico de alta latencia en la red durante el proceso de actualización, puede haber un error al cargar el firmware, ¿ok? Entonces, es preferible que lo hagan en un momento que sepa que la red no tenga tanta latencia, es decir, en horas que no se esté utilizando la red, o preferiblemente, si van a utilizar un servidor, hágalo en un servidor local, de preferencia. Para ver, aquí Luis Delgado nos indica, hola, me encuentro trabajando desde remoto en casa. ¿Puedo agregar o registrar GDMS o GWN en mi dispositivo UCM remoto? Ok, entiendo más o menos tu pregunta, Luis. Él pregunta si puede agregar su UCM a cualquiera de nuestras plataformas. En este caso, directamente para controlar todo el proceso de tu UCM no se puede por los momentos, al menos. En el GDMS, tú podrías hacer una sincronización de tu UCM para utilizar pues, tus extensiones zip, pero no directamente controlar tu UCM desde ahí. Tendrías que tomar algunas otras, ¿cómo se dice? Vías, digamos una VPN, digamos acceso remoto, o etcétera, para poder conectar con tu equipo de forma remota. Entonces, no lo sé, veamos qué otras preguntas están por acá. Pues de nada, para las personas que nos dan sus gracias. De nuevo, el GDMS y el GWN gratuitos pueden acceder a él desde este mismo momento, creando una cuenta, muy sencillo. Ok, vale, no sé si Juan quisieras agregar algo. Ah, bueno, la típica pregunta, Juan, la presentación, ¿cómo la podemos obtener? Si nos la puedes hacer llegar. Sí, por supuesto. Muchas gracias, amigo. La grabación de este webinar estará disponible en nuestro canal de YouTube en los próximos días y también les haremos llegar la presentación en PDF. Bueno, a todos los que se registraron en el webinar les llegará un correito de agradecimiento, perdón, con la grabación, la presentación y un resumen de las preguntas que el buen José nos acaba de responder. Pues Vale, sí, pues entonces eso sería todo por ahora. Si alguien tiene algunas otras preguntas, inquietudes, saben que dónde pueden localizarnos. De todas maneras, por el chat les estoy pasando el enlace, ¿de acuerdo? Para que nos contacten. Listo, Juan, te doy la palabra. muchísimas gracias, José. Muchísimas gracias nuevamente a todos. Gracias por conectarse, gracias por estar con nosotros, por permanecer durante todo el webinar. Los invitamos, como ya saben, a estar al pendiente de sus correos electrónicos, redes sociales, en fin, para conocer las últimas noticias de Grandstream Networks, conocer cuáles serán nuestros próximos webinars, próximas sesiones en las siguientes semanas, que seguiremos con pues bueno, esta actividad de tener un webinar semanal, además de, por favor, también ingresen a Grandstream Academy para conocer nuestras certificaciones que son 100% en línea y que, bueno, pueden obtener un certificado oficial de la marca siguiendo esas certificaciones y, obviamente, aprobando el examen. Entonces, también los invitamos, en caso de que quieran
conocer un poquito más de nuestros dispositivos, ampliar sus conocimientos, ya sea sobre la serie UCM, sobre la parte de networking, también tenemos certificaciones de videoconferencia, en fin, de todo el portafolio. Entonces los invitamos a ingresar a academy.grandstream.com para revisar las certificaciones en caso de que sea de su interés. Muchísimas gracias a todos nuevamente. Les deseamos que tengan una muy feliz tarde, que se cuiden mucho, que permanezcan con buena salud y pues bueno, nos vemos por acá en la próxima. Muchísimas gracias.